manera en la que se configuran los planes de estudio es muy homogénea en la UNAM. Yo también doy clases en la Facultad de Economía de la UNAM ahorita y es muy curioso ver la formación que tienen los y las estudiantes, ¿no? Que es Ujú. muy homogénea del lado neoliberal y es curioso Sí. ver por qué esta diversidad de pensamientos específicamente dentro de la Facultad de Economía, que creo que es donde tú y yo podemos hablar más, está totalmente hacia un lado, ¿no? Entonces es muy curioso. Ahora, yo te hago esta como pregunta como para poderle seguir profundizando, porque luego en el ruido de las redes sociales no podemos profundizar y decían ahí en redes sociales si había que academizar la política o politizar la academia. Ambas, ¿qué piensas de por ahí? Bueno, es una buena pregunta. Pues, yo creo que sí tiene que existir los puentes muy claros. Es decir, ahorita yo creo que una de las características del neoliberalismo fue que separó, es decir, necesitaba una base académica para la tecnocracia, y la tecnocracia tiene esa separación de la escucha política, popular, diríamos, ¿no? Eh, y yo creo que en ese sentido sí es muy importante que se genere otro tipo de puente, ¿no? Porque, pues, obviamente que esta responsabilidad del pensamiento crítico, pues, tiene que ir siempre también a la acción y tiene que nutrir, como dice el presidente, pues, también tiene que nutrir, el gobierno federal, los gobiernos estatales, es decir, tiene que haber una responsabilidad y profesionalizante que no tecnocrática. Y también, dentro de la universidad, pues, esta politización clara en el sentido, pues, no de lo que se suele entender como las grillas, sino en el sentido de sensibilizarse con respecto a cómo se va moviendo el país y cómo también empezar a empujar, distintos cambios. Entonces, creo que quizá es una de las medidas que el neoliberalismo a través de la tecnocracia generó, es decir, esta fantasía de que se puede ser totalmente objetivo, aséptico o neutral en una cancha que está profundamente dispareja, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que tender esos puentes. También tuve oportunidad de estar en el gobierno federal, y también ahí en la estructura de la burocracia, por así decirlo, hace muy bien siempre tener estas voces, que vienen desde otras perspectivas también para nutrir, diversificar puntos de vista y también muchas veces también acabar con tendencias o inercias que están existiendo, tanto en la burocracia, o en las burocracias, me refiero pues las tradicionales o también muchas veces las burocracias políticas, pero también del lado de la academia, pues que se nutra también esta perspectiva, crítica política, porque pues los resultados de todo el pensamiento no son nada, si nada más se quedan así en una especie de reflexión, abstracta, ¿no? Sino que hay que bajar, hay que, digamos que involucrarse y ese sería un puente, yo diría, virtuoso, ¿no? De establecer estos diálogos, de estar constantemente generando esta comunicación y practicar no solamente ya como ahora se ve, ¿no? Una serie de teorías, sino también siempre muy activamente una serie de prácticas también, porque pues ahorita, insisto, estamos en un proceso de transformación, es un momento histórico que nos da oportunidad de mucha aceleración en muchos ámbitos y pues sería muy desafortunado que la universidad, que ese es como uno de sus puntos fuertes, no tenga esta aceleración también, este cambio de rumbo, ¿no? Ay, totalmente. Yo siempre critico que el Poder Judicial, por ejemplo, siempre se queda atrás de esta transformación y creo que me falta incluir a la academia, ¿no? Y acá, mira, me voy a rescatar bueno, estoy leyendo el chat que siempre es fantástico leerlos. Hay tantísima sabiduría en la gente que nos sigue. Para mí es mi parte favorita de este programa siempre es leerlos. Y acá nos dice que no existe la imparcialidad, sino que es simulación. Y claro, ¿no? Creo que nos vendieron esta historia y en específico en economía, ¿no? Como si Ujú. todo fuera técnica. Hoy estaba yo dando bueno, ahorita les cuento esa historia, pero como si todo fuera técnica y como si detrás de esta tecnocracia, de esta técnica, no hubiera una ideología.
Y entonces yo hoy doy mi clase en la mañana y la estaba dando y me preguntaban los estudiantes, pero ¿cómo estás segura de que, yo les decía que al hacer política pública hay muchos sesgos personales, ¿no? Y que se pueden disminuir haciendo A, B, C, y hay ciertos métodos para disminuir tus sesgos, pero que al plantear una política pública siempre, nunca es totalmente objetiva y hay cuestiones ideológicas que tú digamos, viertes en tu política pública y es inevitable y es mejor asumirlo de esa forma, ¿no? Porque es más Ujú. honesto. Entonces, como que les volaba la casa y yo les decía, es que no les crean, no crean cuando les dicen que todo en la vida, que hay cosas en la vida que son imparciales, ¿no? La ideología permea en cosas que supuestamente parecieran técnicas y esta misma creación ideológica o esta narrativa más bien que se ha hecho detrás de los tecnócratas como si no hubiera una ideología detrás, creo que es deshonesto y peligroso. Entonces, aquí nada más pues comentar lo que dice y acá también nos dice otro compañero, politizar y humanizar la academia. Entonces, ver como, ¿qué opinas de esas dos cosas? Creo que eso de humanizar la academia no se ha hecho y de aquí podemos quizá empezar a transitar a la segunda parte de lo que queríamos Claro. hablar, de cómo al final se han creado estas élites no solamente económicas dentro de la academia, sino también como estas élites dentro de la narrativa, así como si Ujú. lo que dice un académico fuera ya no se puede cuestionar e incluso no se puede ni siquiera voltear a ver lo que están haciendo algunos académicos, que nos trae a colación un poco lo que pasó con el foro consultivo, por ejemplo. Entonces, no sé, ¿qué opinas de todo? Ya te eché toda una bola de preguntas. De acuerdísimo. No, bueno, pues, por ejemplo, estoy de acuerdo con este asunto de la humanización de la academia y también, por supuesto, con este asunto de la imposibilidad de la imparcialidad que primero puede llamar la atención, puede generar ahí como entonces que no todo es relativo, pero no, yo creo que se trata muy claramente de entender precisamente una de las cosas que luego no se trabajan en estas perspectivas tradicionales de la economía, de que se parte siempre de una idea de que el mercado es perfecto hasta que llega el ser humano y todo lo descompone porque es irracional. Entonces todos los problemas serían consecuencia de irracionalidades, ¿no? Pero eso oculta el hecho histórico de que pues tenemos al menos un par, bueno, ya más de 5 siglos en el cual hemos estado construyendo nuestra sociedad basada en relaciones de dominio y esas relaciones de dominio son violentas. Empezamos con explotación directa, esclavismo, y luego se ha sofisticado en mecanismos jurídicos y se ha normalizado hasta el día de hoy con mecanismos ideológicos. Entonces, no es que se hayan acabado, sino que se han ocultado, ¿no? Entonces, todas las veces que yo quiero enunciar una supuesta neutralidad y no enuncio las relaciones de dominio, pues estoy fallando profundamente, ¿no? Y no estoy siendo humano porque no estoy siendo sensible con ese sufrimiento que sigue, ¿no? A mí me gusta mucho plantear el asunto del principio de materialidad económica en el sentido de que pues tenemos que siempre ver una política pública, una política económica, una teoría, si está respondiendo o no a esas necesidades, es decir, plantear en algún momento las condiciones que puedan atajar y disolver esas relaciones de dominio, ¿no? Entonces, pues obviamente que, por ejemplo, bueno, en el caso particular, esto se estudia a través del marxismo, ¿no? Entonces, si tú empiezas a ver que sistemáticamente no se le da espacios, no se le da voz, las revistas tienen un sesgo ya donde dicen, no, nada más aquí la normalización es microeconomía, macroeconomía, econometría y se acabó. Ya ahí no es tanto ya el que quiere estudiar marxismo, sino que se está ocultando sistemáticamente toda esta visión crítica, ¿no? Entonces, yo creo que la verdadera objetividad es la que tiene conciencia del momento histórico en la que está. No es que se separe o que pueda existir una especie de técnica infalible. Vamos, ni siquiera en la física teórica, ¿no? O sea, ni siquiera en eso que consideramos como si pudiera tener ahí una centralidad tampoco existe. También hay combate ideológico y esto es porque estamos en estas relaciones de dominio. Entonces, la pluralidad epistemológica tiene como objetivo último presentar esa humanización en el sentido de ser sensibles a los grandes dolores y a los problemas que todos los días aquejan, ¿no? A las sociedades, ¿no? Entonces,
pues ahorita que estamos en la cuarta transformación y que el mandato democrático ha sido cambiémoslo todo, pues digamos que es nuestra responsabilidad también ir planteando estas cosas a este nivel también en el pensamiento universitario, ¿no? Totalmente. Y no